mismo? No, porque tú haces una distinción muy clara, Gabriela, entre crimen organizado, una lucha contra hice una lucha contra el crimen organizado. El tema guerra del narco de Calderón, esa es una afirmación falsa. Yo no tengo ningún problema con las drogas. Yo puedo estar totalmente de acuerdo en la legalización, no solo de la marihuana, de todo, de todo. Qué bueno que se legalice la marihuana para de una vez salirnos de un mito de que legalizando se va a reducir la violencia, Gaby. Ese es un gran error, esa es una gran falacia. Sí, yo luché contra el crimen organizado y no me arrepiento de eso, porque en México se está dando un proceso terrible de captura del Estado. Es decir, el crimen organizado está tomando el control del Estado mismo a través de las instituciones de la seguridad y la justicia. Está tomando el control de los policías, de los ministerios públicos, de los jueces, de los alcaldes y de los gobernadores. ¿Y eso qué implica? Eso implica que el Estado se está colapsando y los ciudadanos están en manos de los delincuentes. La política que yo encontré, y de quienes saben que yo creo que fue un error, es una política de no te metas. Es una política de no le hagas. Es una política de déjalos en paz, déjalos ser como se quiera. Esa política es la que trajo a México esta captura del Estado. Cuando llego a la presidencia, encuentro el crimen organizado dominando lo que al principio creíamos que era villas, pequeños pueblos, ciudades. Yo veo que está dominando y controlando. La decisión de confrontar a los criminales, esa que es la que se me cuestiona, de esa no me arrepiento. Por supuesto que he cometido muchos errores. Por supuesto que pude haberme sumado enérgicamente a este tema de legalización de las drogas, pero ese es un falso debate. ¿Se pueden legalizar las drogas? Ojalá se legalicen para salirnos de esa duda. La legalización de la marihuana no va a traer la reducción de la violencia. Lo que pasó en Veracruz, lo que tú comentabas con el gobernador Dueñas, que es, hay un poder de facto violento y armado en muchas regiones del país que tiene dominada a la sociedad ante la ausencia del Estado. Y yo creo que hay que construir Estado fuerte, con policías confiables y eficaces, con ministerios públicos honestos y eficaces y con jueces honestos. Pero 12 años después de que llegaras a la presidencia de la República, este año vamos a cerrar siendo el año más violento que ha vivido este país. Es decir, aún haciendo lo que hiciste, 12 años después vivimos en una violencia brutal. Así es, pero te brincaste un buen pedazo. En 2011, los homicidios en México comenzaron a declinar sistemáticamente. En 2011 alcanzaron un pico y los 2 últimos años de mi gobierno la tasa de homicidios bajó prácticamente 26%, una tendencia que continuó hasta 2015. Los casos más emblemáticos de México: Ciudad Juárez, la violencia después de su pico bajó 83% el número de homicidios. Tijuana 75%, Monterrey 80%. Es decir, cuando la estrategia es completa, y me refiero a integrar por 3 cosas: confrontar, enfrentar a los criminales y no simplemente dejar que pasen. 2, más importante que eso, reconstruir instituciones de seguridad y justicia que sean confiables y eficaces, concretamente control de confianza, policías, jueces, ministerios públicos. Y 3, reconstrucción del tejido social. Eso sí funciona. Y el haber abandonado esa política, Gabriela, provocó el repunte de la violencia. Yo no acepto. ¿El haber abandonado quién? ¿Enrique Peña Nieto? Pues ahora sí que quien sea el responsable de eso, el haber reducido el presupuesto para seguridad en lugar de seguir fortaleciendo la Policía Federal, el haber abandonado los controles de confianza, el haber quitado el polígrafo de los policías, el haber dejado que operaran los cárteles otra vez a sus anchas en muchas partes del país para no confrontarse, eso me parece que está atrás del repunte de violencia, que efectivamente tiene razón, es el más alto que ha habido. Yo dejé la presidencia con los homicidios a la baja y con instituciones públicas creciendo y fortaleciéndose. La ley de seguridad interior es uno de los grandes temas, la militarización del país en este momento. El hecho de no poder sacar de las calles a militares y a marinos. ¿Cuál es la postura de Felipe Calderón? Ojalá los puedan sacar pronto, Javier. Ojalá los saquen pronto. Pero ¿sabes qué? ¿Quién se va a quedar en las calles? Se va a quedar el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Ese es el problema que tenemos. Lo que hay que hacer es lo que yo empecé a hacer: crear una nueva Policía Federal confiable, eficaz. En 4 años logramos reclutar 36,000 gentes que pasaron control de confianza, polígrafo toxicológico, 12,000 de ellos profesionistas, chavos inteligentes, ingenieros, abogados, que estaban haciendo una policía de inteligencia de gran calidad internacional. Ese esfuerzo tiene que continuarse. Hay que construir policías confiables y ministerios públicos eficaces en todo el país, y hay que tener 2 cosas para eso. Voluntad política, o sea, decisión y determinación, y dinero. México, yo dupliqué el presupuesto para seguridad pública en México, a nivel federal.
En los estados no se aumentó en términos reales un peso en promedio para seguridad. ¿Por qué? Porque es más fácil políticamente repartir mochilas escolares, dar becas, dar apoyos y tractores, que construir policías y enfrentarte a las mafias que las dominan. Yo creo, con todo y eso llegamos al 1% del PIB en seguridad. Colombia destina 4% del PIB a seguridad. Colombia le pudo dar la vuelta al problema. Nosotros le podemos dar la vuelta al problema si asumimos que es el principal problema de México y necesitamos darle recursos y voluntad política para resolverlo. Pero creer que esto es un asunto de legalizar la marihuana, por amor de Dios. Entonces tú dirías, si tú fueses ahora el que tomase las riendas del país, ¿harías exactamente lo mismo que hiciste? No, siempre hay cosas que rectificar, Gabriela. Por supuesto que no. Por supuesto que le metería mucho más al fortalecimiento institucional, sobre todo a los estados. Haría todo lo posible por lo que los muchos gobernadores que se resistieron a ello, buscar la manera de encontrar los mecanismos dentro de los instrumentos de la federación para hacerlos hacer. Avanzaría también mucho más en la discusión esta de las drogas. Cuando yo estuve, más del 90% de los mexicanos estaban en contra de cualquier legalización. Eso se ha movido y eso es una ventaja. Y además es otro factor internacional, En Estados Unidos hay una crisis de opiáceos ahora, con 86,000 muertes al año, y va a provocar una presión internacional en sentido contrario a la hora de los temas de legalización de amapola y otros, pero eso es otro tema. Por supuesto que hubiera hecho muchas cosas distintas, Gabriela, pero en términos generales de seguridad, los 3 ejes de la estrategia que implementamos: enfrentar a la delincuencia, fortalecimiento y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia y reconstrucción del tejido social. Sobre esos 3 ejes está la solución para México. Y creo que cualquier gobierno los debe de seguir.